Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. ¿Qué tal lleváis eso de correr? Y de correr ultramaratones, y de correr por disfrutar, y de correr por lugares increíbles. Bueno, pues esa va a ser Maiwa, nuestra protagonista, la que nos relate y la que nos lleve por esos rincones mágicos. Y después, pues Daniel Romero, que también es parte del Quijote Team y que nos va a contar todo lo que están haciendo por Kenia, que es una labor, bueno, que no tiene precio. Y Chema y sus historias y sus cines, y José Luis y con sus libros, y Ángel Colina, y Alfonso Ojea con su montaña. Esto es Ser Aventureros. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Buenos días, bien hallados, ¿qué tal estáis? Estoy de vuelta, sí, después de estas semanas de José Luis Angulo y su recital, ha dado un recital, lo ha hecho muy bien, las cosas como son y son las dos cosas, pero ahí hemos estado disfrutando de estos días de paz y tranquilidad que falta nos hacían y nos reincorporamos con toda la energía del mundo, con toda la fuerza del mundo, con muchas ganas y con muchos proyectos muy chulos para esta temporada que empieza, ya sabéis, en septiembre, pero que bueno, que a partir de ahora nosotros empezaremos a dar algunos apuntes, algunos avisos. Vamos a estar este año, si nada cambia, en el Museo de la Montaña con Alex Chicón, que era algo que teníamos pendiente antes de final de año y con ganas de invitar a oyentes, o sea que a ver si nos sale la operación. Y más historias. Ángel Colina, buenos días. Buenos días, director, bienvenido. Oye, José Luis Angulo y compañía, no nos olvidemos. Sí, porque habéis estado todos ahí en primera línea de fuego. No y os tengo claro, que felicitar y agradecer. Sí, señor. Especialmente a ti, Ángel, que no fallas en ni una, pero las cosas... Ahí estamos. Pero oye, que José Luis ha estado muy bien, Tengo que decirte que tu puesto estaba temblando en un momento dado. No, yo, escucha, me he relajado incluso un poco, porque yo estaba temblando por otra razón, digo, verás, pero no, un año más, parece que el chaval poco a poco se va afianzando ahí frente al micrófono. José Luis Angulo, buenos días. Buenos días, pues mira, las verdades hay que decirlas porque son verdades, es decir, yo orgulloso de ser el telonero del gran José Antonio Ponseti. El telonero, dice el cabrón. El telonero. Claro, es decir, joder, tú necesitas vacaciones porque te damos mucho curro, te agotamos, un montón de salidas y tal y cual, y por lo tanto nos merecías un descanso, así que yo encantadísimo de un año más haber estado al mando de esta maravillosa nave que es Ser Aventureros, y al César lo que es del César, y por lo tanto retomas el programa que bueno, esto ha sido un paréntesis, espero que los oyentes se lo hayan pasado bien, para mí ha sido un gustazo, y nada, esto sigue, no paramos. Voy a abrir un melón apasionante ahora mismo, antes de saludar a Chema, y ahora le saludo, un melón, porque no sé si estamos empezando, atentos, la temporada 33, que sería la edad de Cristo, la 34, Estoy ahí con dudas, pero estamos abriendo una de esas temporadas, incluso a lo mejor la 35 y no me estoy dando cuenta. La 30 y pico, y así no fallamos, la 30 y pico. 30 y pico, sí. No sé qué decirte yo. Chema Rodríguez, ¿qué tal estás? Buenos días. Yo quiero decirte, Ponseti, que toda esta farfulla de José Luis y de Ángel no es más que pura hipocresía, porque en tu ausencia, que quiero decirte, que lo sepas, que a mí se me propuso que los tres nos juntásemos, ya que estaba saliendo también el verano, en que hiciésemos un Ser Aventureros, entre paréntesis, sin Ponseti, el podcast. Entonces, no me digas, o sea, una operación, hacerle la cama a Ponseti ahí, encubierta. Qué feo, ¿no? Qué sucio. Ahora que no nos escucha nadie, yo te lo digo, claro, para que tú tomes cartas en el asunto, y si ves que a mí me tienes que promocionar de alguna manera, pues ya tú haz lo que tú quieras. Claro, no, escucha, y a lo mejor lo típico, que aparece sin querer José Luis colgado en la ducha, pues un accidente, lo tiene cualquiera. Oye, si me cuelga Ponseti, será un placer para mí. Qué mala gente sois. Se nos está yendo la olla ahora mismo.
Sí, y de las manos. Entonces está lleno de las manos la película. Venga, vamos a recuperar el tono de este arranque. Gracias por acompañarnos, como os decía, y por sintonizarnos a través de la cadena SER en Península, en Baleares, en Ceuta y Melilla, en Canarias. Gracias por hacerlo a través de la 1260 en la costa este de los Estados Unidos. Preparadas y preparados porque tenemos hoy un montón de espectáculo, un montón de historias. Música, maestro. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Venga, nos vamos a ir con Maigualida, o Maigua para los amigos. Es un nombre maravilloso, pero que nos va a contar de dónde viene, porque tiene este nombre una historia detrás súper chulo. Y bueno, ella es una auténtica máquina, es una atleta española especializada en ultradistancia, es guía de montaña, es mil y mil cosas. Recuerdo que en el último programa que hice yo en julio, la última semana de julio, recuerdo que nos decía Alfonso Gea que había habido una reunión de bomberos, de Guardia Civil, de equipos de rescate de toda España, y que había habido no recuerdo qué día se habían producido 40 y tantos rescates, ¿no? Y es que la gente se animaba a ver a personas tan preparadas como Maigua y se pensaban que todo el mundo es capaz de hacer todo, y no es así. Y ahora nos lo contará Maigua. Hola Maigua, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Encantada. Oye, antes que nada, empecemos por tu nombre. ¿De dónde viene este nombre? Mi nombre viene de Venezuela, es una cordillera de Venezuela. Qué bonito. Mi padre nació en Caracas. Ah, vale, te iba a preguntar, pero ¿y eso cómo es? O sea, que tu padre es venezolano y tu madre no, ¿entiendo? Mi padre nació en Caracas, pero mis abuelos eran canarios, y mi padre nació porque él estaba en la barriga y nació allí, pero luego ya pues se vino para España y mi padre es español. Bueno, vale. Allí, pero vamos, que toda mi familia es española. Qué gracia. ¿Y ese nombre tan bonito, por qué? ¿Porque a él también le apasionaba la montaña, le gustaban y es algo así, o por casualidad? ¿De dónde? Bueno, a él le tocó buscarse la vida porque durante un tiempo estuvo en Latinoamérica allí viviendo, ¿no? Y le tocó buscarse la vida y viajó mucho por Latinoamérica, y entonces me puso en honor a ese país donde él había nacido ese nombre, porque es una cordillera y es donde habita la última tribu indígena que conserva sus costumbres ancestrales, y pues para él era algo muy importante, y pues parece que es un poco una premonición mi nombre de lo que luego al final he acabado haciendo, porque yo nací en Toledo, en la estepa manchega, que no hay nada, en plena llanura, y al final pues mira, he acabado dedicándome a la aventura, ¿no? Más que a correr solo en montaña, sino a hacer carreras de aventura, jungla, volcanes, desiertos, altas montañas, claro que sí, o sea, todo. ¿Y esto de dónde te viene? Pues yo creo que el alma muchas veces ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces viene de escucharme a mí misma, de seguir mis impulsos, mis instintos y de ir ahondando cada vez un poquito más. Qué bonito. Yo te quería a ver, preguntar. José Luis, Ángel, primero José Luis, Ángel y luego Chema, que os estoy escuchando a todos a la vez. Dale, José Luis. Vamos a ver, cuando, digamos, una persona normal, te doy por normal, y que hace sus carreras y corre, pues como decías tú, por Toledo. No insultemos a los invitados en el minuto 1, José Luis. y como decía, corres por Toledo, zonas planas, y que es cierto que con mucho calor o mucho frío, dependiendo de la temporada, pero digamos carreras entre comillas normales. ¿Cuál es el chip para que una persona decida dedicarse a las ultracarreras? Es decir, visto desde fuera, ese masoquismo, es decir, como dices tú, subir montaña, bajar montañas, acabar agotado, decir, ¿qué hago yo aquí? Pero te apuntas para la siguiente. Es decir, ¿qué os cambia en la cabeza para en un momento dado hacer esas carreras de una dificultad absolutamente pasmosa? Pues en mi caso, no sé en el caso de otras personas, fue el fallecimiento de mi madre lo que lo cambió todo. De la noche a la mañana me doy cuenta, como le pasa a muchísimas personas que tienen un break en su vida,
me doy cuenta de que la vida es una y de que no sabemos el tiempo que tenemos, ¿sabes? Y entonces algo que yo venía haciendo pues en los huequitos, ¿no? Cuando podía, empecé a tomarlo como, no solo como una profesión de verdad, sino también como algo muy serio, porque como solo tengo esta vida, pues voy a hacer todas las cosas que verdaderamente me apasionen y voy a priorizar todas esas cosas y voy a intentar monetizarlas y voy a intentar ver el mundo a través de este deporte que yo había venido corriendo en pistas de atletismo, en circuitos cerrados, y lo bonito de esto es que gracias a tus piernas y a tu cuerpo puedes llegar a puntos del mundo donde pues no se puede llegar de otra manera que no sea a pie. Uh-huh. Ángel, dale. Bueno, sí, Maigua, yo te quería preguntar, bueno, primero que me definas cómo es para ti la carrera perfecta de aventura extrema, cómo sería esa carrera perfecta, y luego también te quería preguntar si normalmente compites o también sueles correr sola tú, es decir, ¿cómo te organizas todo eso? Pues voy por la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería mi carrera perfecta? El tipo de carreras que yo escojo son carreras de ultradistancia, de aventura. Entonces son carreras de en torno a 250, 300 kilómetros en formato multietapa, en 6 días y normalmente en autosuficiencia. Entonces esto implica que tú tienes que correr, imagínate, cada día un maratón y luego puedes hacer que algún día sea doble maratón, en fin. Y autosuficiencia significa que pues que tú vayas haciendo las etapas como tú quieres y vayas durmiendo en el suelo, pero siempre corriendo con lo que tú necesitas para sobrevivir en esos días. Si estás con una organización, pues no te hace falta organizar mucho, porque ya lo organizan ellos, ¿no?, en competición, pero si decides hacer algo así solo o sola, que cada vez somos más mujeres, pues tienes que hacer un planning, un croquis, sobre todo para ver dónde están los puntos de agua. Pero esto es muy bonito porque puedes explorar zonas del mundo que muy poca gente va, ¿no? Porque yo he estado en zonas que de verdad es increíble la hostilidad de estos sitios y además puedes autoexplorarte, que ese también es un viaje apasionante que yo creo que todo el mundo deberíamos dejar ese pequeño espacio, ¿no?, para apasionarnos de la aventura de encontrarnos con nosotros. Qué bonito. ¿Cuál es el país o el lugar en el que no has corrido pero te gustaría hacerlo? Ay, es que ya cada vez quedan menos. Pues no sabría decirte. Es que he corrido, pues por ejemplo, me gustaría correr en Japón. Monte Fuji no he estado. O en Tanzania tampoco he estado y me encantaría. Me gustaría correr en el Círculo Polar Ártico porque en el Antártico sí, en la Antártida sí he corrido, pero en el Ártico no he corrido. Estos 3 sitios me gustaría estar. Sí. Oye, y cuéntame una cosa, ¿de esto se vive bien? O sea, uno puede plantearse la vida, entiendo que a través de sponsors, ¿a través de qué? Bueno, yo soy entrenadora, hice ciencias del deporte. Y o sea, que vives de tu trabajo, no del dinero que puedas ganar por correr por el mundo. Me pregunto, desde el desconocimiento. Claro, sí, es una pregunta muy interesante, sí, exactamente, vivo de mi trabajo. Lo que pasa que entreno a las personas como tú, que se quieren proponer hacer esto, pues las entreno de manera online. Yo te he llamado para hacer esto, no fastidies, me habrás pillado. Sí. Me habrás pillado en un mal momento. Qué bueno. Oye, y el tema es que, claro, entiendo que para hacer estos recorridos de larga distancia, que nosotros hemos tenido a ultraatletas por aquí pasando más de 1 y más de 2, uno ha de mantener una serie de entrenamientos, no sé si un tema de comida, un rigor muy riguroso en su vida o no. ¿Cómo funciona este proceso? Yo creo que depende mucho del objetivo y depende mucho de la persona. Entonces, si tú, por ejemplo, vamos a hablar de ti, ¿no?, que vienes de la nada, entiendo por cómo te has reído a carcajadas, ¿vale? Sí, no. Y me llamas y me dices, Maigua, yo quiero hacer una carrera de aventura en el desierto y quiero que sea, por ejemplo, vamos a poner la más mítica, que es Sable.
Pues yo, bueno, a ti, una persona me lo como pones tú, difícil. Vale. Venga, Una Ponseti, persona te como apoyamos, te apoyamos. Gracias, cabrones. como tú eres el ejemplo, ¿no? De persona que viene de la nada, por así decirlo, entonces Sí. vamos a ir contigo, ¿no? Para que las personas que nos están escuchando sepan qué días hay para empezar en algo así, ¿no? Claro. Pues a alguien como tú yo le diría, pues sabes que Sables, aparte de la mítica de 250 kilómetros multietapa, tiene también una carrera de 70 kilómetros exclusivamente para caminantes, que se hace en 3 días, y entonces no tiene tiempos de corte, así que vas a poder coger tu mochila y caminar cada día, y al no tener tiempos de corte vas a poder llegar cada día al campamento cuando quieras, y lo vamos a plantear de tal manera que ese primer Sables tuyo va a ser para que sea tu primer contacto con el calor, va a ser tu primera vez que haces una mochila para esta experiencia, la primera vez que conoces tu cuerpo en estas distancias caminando, y poco a poco iremos escalando para que todo, ¿no?, vaya gradualmente, que al final de esto no se pasa de hacer de la noche a la mañana, o al menos yo no lo aconsejo. Me has Oye, convencido, Maigua, cuando- me has convencido. La de 70 caminando me la hago fácil, ¿eh? Bueno, El menú infantil, el menú quiero infantil. decir, actitud fácil, pero no sé si me la hago fácil, claro. Sí la harías. Hay mucha gente, de hecho, más personas hay jubiladas que hacen esto y disfrutan muchísimo porque los recorridos son espectaculares. Hay un Sables que yo gané este año en 2024, que es el de Jordania, el del Wadi Rum de Jordania. Si habéis estado en ese desierto, o si no, yo os explico, es un desierto que la arena es de color roja, es como correr Sí, en Marte, rojiza. Sí, sí. ¿verdad? Es hermosa y luego tiene unas formaciones rocosas increíbles. Y claro, pues estos recorridos están pensados para que no pases nunca por zonas turísticas. Entonces entras en laberintos de roca, acabas en Petra lo cierran exclusivamente para ti. Es una experiencia que, aunque no tengas la mejor de las formas físicas, como es más una experiencia de aventura y de conexión contigo, pues puedes llegar a terminarla. Obvio, con un entrenador, pues puedes hacerlo disfrutando un poco más. Pero de eso también se trata la aventura, ¿no? De sufrir un poco, solo un poquito. No, hombre, hay una parte llámale sufrimiento o de lo que tú decías, ¿no? De escucharte a ti mismo y de superar a lo mejor barreras y límites que uno cree que tiene o que descubre que tiene, y que en estas pruebas lo llegas a hacer de otra manera. Pero claro, Me gustaría- perdón. dime, José Luis, que luego le plantearé la otra pregunta. Ángel, No, perdona. yo. Sí, Dime, quería Ángel. preguntar algo. Cuando haces las carreras tan largas... Uy, en te esos estoy países perdiendo, lejanos- Ángel. Te estoy perdiendo, Ángel. Sí, a ver ahora. ¿Hola? Ahora, a ver, Hola. pregunta. A ver si podemos. Sí, Venga. que digo que cuando te vas a correr a esos países lejanos y en esas distancias tan largas, ¿tienes algún tiempo de comunicarte un poquito con la población, con la gente que te encuentras por el camino o no? Sí, por supuesto. Yo, de hecho, fíjate, este año iba ganando una de las pruebas en Mongolia, en el desierto del Gobi. Y Sí. una niña con un moñito que le debía haber hecho su madre, en un GER, salió corriendo desde el GER. Era la primera chica que ella veía en la carrera, ¿no? Y salió corriendo, la niña tendría como 5 años, salió corriendo hacia el camino y con los brazos abiertos. Me emocionó mucho. Esta gente es nómada, ¿vale? Entonces, Sí, no, los conocemos. Y te paraste y te comunicaste de me alguna paré manera con ella. Me paré con ella, le di su abrazo y le dije en inglés que la próxima tenía que ser ella. Claro que sí. ¿Y se dio por enterada o puso carita de qué me está diciendo esta marciana? Se puso a correr a mi lado. No, pues algo Al entendió entonces. Algo El entendió. ejemplo, claro, es el mejor ejemplo para esto. Yo muchas veces, vamos, siempre lo digo, que al final lo mejor que podemos hacer las mujeres no es solo gritar por nuestros derechos, sino más bien ser el ejemplo, ¿no? Hacer lo que otras mujeres y otros hombres necesitan ver para que todos caminemos de la mano y la sociedad evolucione hacia lo que queremos. Entonces, pues sí, si encuentro y veo que hay personas, circunstancias o lugares en los que me debo parar, en Everest Trail Race, por ejemplo, había algunos templos que yo, pues mira, me paré. Y a veces la medalla no es tan importante como... Aunque luego es verdad que los medios de comunicación solo te escuchan si tienes como esa medalla, ¿no? Y
y yo creo que también por eso es importante ganar cosas. Pero yo estoy completamente segura de que todo lo que yo me he ganado es esas paradas por las que él ha preguntado, ¿sabes? Esos momentos en los que conectas con la gente. Por ejemplo, estas carreras que justo son de aventura, cuando tú llegas al campamento, estás comiendo, preparando tus cosas para la siguiente etapa del día de mañana. Hay una serie de cosas que hacer, estirar, tal, y vas viendo cómo otras personas llegan. Y los últimos corredores llegan que prácticamente no les da tiempo a cenar, porque son los que van caminando, ¿no? Y aún así te paras con ellos frente al fuego y hablas con gente, ¿no? Pues hay una chica que está corriendo ciega, un chico que está corriendo con una amputación, otra chica era una chica que se llamaba Vicky y ella era inglesa y tenía 81 años. Y ella era ornitóloga y había ido a Mongolia a correr porque su pasión era observar pájaros. Entonces ella corría con una mochila que ella era ornitóloga jubilada, por supuesto. Y con 81 ya me sorprende. Claro, corría con una mochila que era más pesada que la mía porque ella cargaba unos prismáticos, o sea, cosas que no eran material obligatorio, unas cámaras para captar los pájaros, se eternizaba haciendo las etapas, pero Vicky siempre era súper aplaudida porque además pues tú la veías y pues parecía una anciana realmente. Y lo terminó. Qué bueno. Vamos a ir terminando nosotros también, desafortunadamente, porque nos está encantando la entrevista, pero está la otra cara de la moneda también, ¿no? Hablamos de hacer este tipo de pruebas, de hablar con un entrenador, de prepararte, de intentar sufrir un poco menos. Y todos los valientes esos que salen por el mundo porque creen o se creen capacitados, ¿qué les decimos? Que con cuidado, que no dejen cosas al azar. Es que no sé muy bien cuál es el consejo, ¿no? Un poco aludiendo a lo que contaba al principio de la entrevista, ¿no? Que se están hartando los equipos de rescate, ya sea de bomberos, ya sea de la Guardia Civil, a sacar gente en la montaña que se ve hablo montaña, pero hablo en todo tipo de naturaleza, que se ve con capacidad de hacer cosas que probablemente sí que son capaces de hacerlas, pero que necesitan una preparación. Pues sí, mira, yo nunca he tenido un percance, llevo 23 años, he tenido la suerte de no tener nunca un percance por el que haya tenido que ser rescatada y he hecho muchísimas cosas. Yo les diría a todas, absolutamente todas las personas que nos estén escuchando, aunque no corran, simplemente que se formen, que la información al final es poder. Yo tengo, aparte de mis entrenamientos, tengo un programa de formación online que se llama Autoentrénate, y en él hablo sobre esto. Son 3 meses de formación online en el que le enseño a la gente sobre cómo pues tienen que, en el caso de que pase, sobre cómo tienen que pedir un rescate, cómo posicionarse en el caso de que les tengan que rescatar en el helicóptero, cómo prevenir para no tener que pasar por una situación así. A veces te puede pasar que tengas que pasar una situación así, que eso sí me ha pasado, porque otra persona está en peligro y tienes que ser tú que pida el rescate por esa persona, ¿no? O también para que sepan hasta qué punto están preparados para hacer una prueba o para hacer una ruta, ¿no? Porque a veces la gente se embarca en cosas para las que no están formados. Y aquí, señoras y señores, para mí el problema es el ego, ¿sabes? Hay que bajar un poco el ego y tener un poquito más alta la intuición. La intuición siempre nos habla con esa voz que tiene más cautela, que es más conocedora de lo que sí se puede bajar a tierra y de lo que no. Y ya está. Yo diría a la gente que se busque un entrenador y se forme, aunque sea solo para una ruta, ¿no? Yo entrené a un chico para hacer caminando la Transpirenaica. Y pues él disfrutó mucho de su entrenamiento, aprendió muchísimo y lo hizo genial y ahora está haciendo un montón de rutas por el mundo, pero él necesitaba esos conocimientos. Está bien, para eso, igual cuando te cortas el pelo, ¿no? Que no vas directamente como con las tijeras a cortarte todo el flequillo, sino que te coges y o te vas a que te lo corten o te formas para que te lo corten, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, a la montaña hay que tenerla un respeto, porque pueden pasar muchas cosas. Tú no eres meteorólogo, no eres montañista, entonces hay muchas cosas que no conoces tu cuerpo, no conoces de nutrición y estás vendido. Entonces lo más importante es que si no tienes formación, busques a alguien que te forme. Eso es responsabilidad ante tu vida y la vida de esas otras personas que te tendrían que rescatar, eso es respeto.
Maigua, ¿te podemos seguir en redes? ¿Estás en algún lado? ¿Estás en Instagram? ¿Estás por dónde? Estoy en YouTube y estoy en Instagram y estoy tengo un podcast que se llama El Refugio también. Así que en todas partes como Maigua Ojeda. Maigua Ojeda, estás por todos lados, pues ahí te buscamos, te seguimos. Mira, tienes un seguidor más ya, tienes un cachondo que hace Ser Aventureros que te sigue. Oye, aventureros, escúchame, conmigo, en alguna desértica. Estoy de acuerdo contigo en todo, pero qué barbaridad. Estas fotos con 200 medallas colgadas del cuello, en fin, ya que lo vean en tu Insta. Un abrazo enorme y muchas gracias por este ratito y por esta lección de vida. Gracias a vosotros, un abrazo. Cuídate. Pues Maigua Ojeda, que nos ha acompañado, ya veis qué consejos y qué historias más bonitas nos ha contado. Mínima pausa y seguimos. Esto es Ser Aventureros, chicos. El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. A ver, don Chema Rodríguez, ¿me puede usted contar a dónde nos llevan este día maravilloso del mes de agosto? Bueno, pues hoy os voy a llevar a la India de la mano del cine. Ya sabes, cuando pillo una beta no la suelto hasta que se agota. Y hace unas semanas, en julio, pues comenzamos con aquel viaje de autor que voy a realizar a Guatemala en el mes de noviembre. Luego hemos continuado con José Luis durante el mes de agosto. Y hoy os voy a llevar a la India con la idea para que vayáis pensando de lugares, algún lugar del mundo, o no necesariamente un lugar del mundo, alguna sesión de cine que hayáis vivido en algún lugar del mundo en la que haya pasado algo singular, o alguna película en la que os haya pasado algo relacionado con los viajes. Ir pensando, mientras yo os cuento que un lugar brutal de cine o para ver cine es la India, y es Bombay en particular. Bueno, toda la India, en toda la India. Pero escúchame, ¿te refieres a ir a un cine? Vale, a eso me refería. Vale, ¿Perdón? La experiencia de ir a... No, la experiencia de ir a un cine, dices, en la India. Sí, la experiencia de ir pensando la experiencia de ir a un cine, ¿no? Pues en Bombay, ya te digo que en la India en general, el ir al cine es una experiencia impresionante, porque, por ejemplo, en el cine Gaiety Galaxy o en el Maratha Mandir o en el Regal, en cualquiera de estos cines, la gente acude a ellos a ver las películas de Bollywood como quien acude a ver un partido de fútbol, y hay seguidores de los diferentes artistas, de las actrices y de los actores que según van saliendo en la pantalla empiezan a gritar, a vitorear en medio de los bailes. La gente se levanta en medio de los bailes y de las danzas y se pone a bailar en los pasillos y entre las butacas, corean, silban, se besan, es decir, es verdaderamente un espectáculo que trasciende mucho más de lo que ves en la pantalla, ¿no? Y en Bombay en particular, también para quienes visitamos el país, por ejemplo, recorrer los lugares donde se rodó la película Slumdog Millionaire, que pues, por ejemplo, en el barrio marginal de Dharavi, o ir a la estación Terminus, que es donde
se rodó el famoso el famoso baile del final de la película, pues eso es muy posible. Hay gente que hay incluso agencias que te lo enseñan, y puedes ir a estudios de cine, puedes participar en danzas de Bollywood, que en lugares donde enseñan cómo se hacen las danzas de Bollywood. Bombay es verdaderamente un destino de cine muy interesante. A ver qué se os ocurre a vosotros. Qué buenas. A ver, venga, José Luis, Ángel. No sé, Venga, uno de los dos estaba muriendo en directo. Experiencia de... perdón. Están muriendo en directo, Ángel. Eso es audiencia. Experiencia de ese tipo no he tenido porque yo cuando trabajaba y no me daba tiempo a ir al cine. Pero lo que sí recuerdo con mucho cariño es con la Ruta Quetzal en las misiones jesuíticas. Miguel de la Cuadra Salcedo se llevó la película La Misión y tuvimos la oportunidad de ver la película La Misión en las ruinas jesuíticas en Paraguay, y eso fue una cosa preciosa allí con los 300 chicos, y guardo un recuerdo de esa noche muy bonito. Esa es una experiencia que recuerdo de cine, digamos, un poco especial, ¿no? Qué bueno. José Luis. Pues mira, yo lo que decía Chema de India, la verdad es que lo he pasado fascinante viendo películas porque la gente toma partido, como dicen, por los actores, pero en este caso nos vamos, en el momento que yo fui al Zaire, o República Democrática del Congo, y nos vamos a una zona, bueno, no fácil de llegar, a la zona de Isiro, y ahí tuve la oportunidad de, con un misionero español, con un padre que estaba a cargo de una misión de pigmeos, de proyectarles una película. O sea, aquello fue el cine de verano en su máxima expresión, es decir, no había por supuesto ninguna sala ni nada, era pues todos los críos por ahí sentados por el suelo, tirados, no sé qué, tal y cual, y la pantalla pues era una sábana que colgaron allí, pues entre un palo, otro palo, unos clavitos, no sé qué, y la verdad es que no recuerdo la película, porque la película en la que yo estaba viendo con los críos, o sea, cómo se divertían, cómo se montaban de risa, cómo se peleaban entre ellos porque uno defendía a un actor, otro defendía al otro, no sé qué. Yo digo, la película era lo de menos, porque la verdad la película es la que se estaba pasando en ese momento. Y me decía aquel misionero, que no recuerdo el nombre, hace un montón de años, me decía, mira, les ponemos 1 o 2 veces al año la película, y es que la recuerdan durante todo el año y te lo cuentan como si esto que ha pasado a lo mejor hace 1 año o hace 2 o hace 3 lo estuvieran viviendo ahora mismo. Es realmente, el cine es una pantalla, mejor que una pantalla, es una ventana al mundo, y aquellos criajos y no criajos, los padres también y los abuelos se montaban de risa. Fue una experiencia absolutamente graciosísima. Yo tuve una experiencia parecida ahora que has contado esta, José Luis, pero diferente, y me explico, porque además estaba Ángel Colina conmigo en aquella experiencia, o cómo no, otra más, que nos fuimos a hacer goles contra el hambre a Mali. Es verdad, sí, es verdad. Y les pusimos hicimos un carrusel con Manu Carreño y les pusimos a los chavales ahí contra una pared en mitad de la nada, en Mali, pero en mitad de la nada, en una sábana, les proyectábamos el partido que nosotros íbamos viendo y que íbamos contando y narrando para Carrusel, y fue alucinante. Los chavales es que no daban crédito, claro, porque era una pantalla. De los niños, Ponseti, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, era una maravilla. Primero nos habían caneado ellos a nosotros porque nos atrevimos a jugar a fútbol contra ellos y corrían cada uno de ellos como 200 de nosotros, o sea, nos metieron un apretón que para qué, pero luego cuando llegó la hora del partido y vieron que montamos todos los artilugios de la radio y de repente en la pared de una casa que pusimos una sábana se veía el partido, o sea, eso ya fue la hecatombe, Chema, pero la hecatombe. Oye, pues nada, joder, ha sido muy bonito este viaje por varios rincones del mundo a través del cine, así que sí. Qué buena vuestra colaboración en mi sección. No, como siempre, y qué bien pagada está. Voy a pedirle un poco de música al maestro Sendra y cambiamos de tema, venga. I said, baby, don't go.
Hace 10 años por lo menos que existe el Quijote Team, que es una ONG, y habrán pasado ya alguna que otra vez por aquí, por ser aventureros, hablándonos de proyectos, de historias. Ahora nos iremos seguramente en un proyecto que tienen en Kenia, la mar de chulo. Está con nosotros Daniel Romero. Hola Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo vais? Ayudando y continuando ayudando a la gente por ahí. Pues muy contentos porque en este momento ya hemos concluido con éxito pues el 7º proyecto de cooperación y bueno, pues deseando pues contaros un poco más a fondo sobre ello. A ver, ¿cómo es qué ha sido este 7º proyecto? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde habéis estado? Cuéntale pues a los mira, oyentes. Este proyecto se ubica en una pequeña aldea, en una zona rural aislada, pues en Kenia, a unas 2 horas en coche aproximadamente de Nairobi, de su capital, concretamente en una aldea que fue creada en 2006 para dar un hogar digno a niños y niñas que fueran huérfanos por causa del SIDA. En este momento pues viven allí unos 1.000 menores al cuidado pues de unas 200 personas. Bueno, pues cuentan con su escuela, con su de primaria, de secundaria, con su politécnico, con su pequeño clínico y con alrededor de 100 y pico casas que les dan alojamiento. Qué bonito, qué bonito. Y eso es ese 7º proyecto, insisto, que ya lleváis en la mochila, que ya habéis conseguido hacer y que además entiendo que tiene una repercusión mucho más amplia, ¿no? Porque no solo estáis ayudando a esos chavales, sino que estáis transmitiendo en el territorio un mensaje especial. Sí, aquí lo que nosotros hemos hecho concretamente es hace 2 años tuvimos la oportunidad de visitar esta pequeña aldea de la mano de Energías Sin Fronteras y con el objetivo de tratar de ver qué cositas podíamos hacer. Entonces, fundamentalmente, vimos que lo más importante consistía en renovar todas las instalaciones energéticas de las que cubren la necesidad de electricidad de estos menores y concretamente pues formulamos el proyecto, formamos el equipo de trabajo y bueno, pues tras 2 años por fin a través de una empresa local y después de haber reunido todos los fondos necesarios, alrededor de unos 100.000 euros de inversión, pues hemos instalado pues un par de instalaciones fotovoltaicas y de una instalación eléctrica. Hemos reformado, hemos instalado pues enchufes, hemos instalado pues iluminación de interior tanto en las aulas, en las 20 aulas del centro escolar como en la biblioteca, en el almacén, en la cocina, y hemos electrificado de esta forma, hemos posibilitado que todos estos menores cuenten ya con un centro escolar perfectamente autónomo en cuanto a necesidades energéticas y lo que les permite a los niños pues poder estudiar pues más horas en las aulas, contar con luz, porque como se encuentran en una zona aislada, pues no contaban con acceso a la red eléctrica y con estas instalaciones, pues por fin su educación pues da un salto cualitativo muy, muy importante en sus vidas. Qué bonito. José Luis Ángel, que os sí, oigo de fondo. Yo quería preguntar a Daniel que cómo están viviendo los niños, digamos, esta orfandad, ¿no? Por la enfermedad de sus padres. ¿Y qué está pasando? O sea, es decir, ¿sigue siendo tan grave la crisis del SIDA en este caso en Kenia? Sí, claro que sigue siendo. En África en general hay un desconocimiento muy importante de esta enfermedad y por otra parte pues las personas pues aparte de no conocer muy bien los síntomas, pues obviamente no se aplican los tratamientos oportunos, no se tiene acceso a los mismos y luego por otra parte pues la sociedad estigmatiza pues a las personas que intuyen o tienen o de la que tienen certeza que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces estos niños pues lamentablemente pues cuando sus padres caen enfermos o simplemente pues fallecen, pues quedan pues sumidos en las calles, en los slums, en zonas de muy bajos recursos y pues terminan expuestos pues a mafias, a
a mendicidad y a una mala vida. Entonces este tipo de centros, esta aldea en concreto, es un referente en Kenia, y cuando tuvimos oportunidad de visitarlo hace un par de años, pues rápidamente los Quijotes nos liamos la manta a la cabeza para ver dónde podíamos ayudar, y gracias a nuestro Ayuntamiento de Albacete, a la Diputación de Albacete y a un buen número de particulares y de empresas, pues reunimos los fondos necesarios para dotar esas infraestructuras, ese centro escolar, esa escuela de primaria, ese politécnico, esas instalaciones, pues de las infraestructuras necesarias para que su educación, pues como decía, pues de un salto cualitativo importante. A ver, José Luis. Yo te quería preguntar, ahora mencionabas, y lo ha dicho Ponseti en la presentación, vuestro nombre se llama Quijote. Entiendo que detrás de ese nombre, que por supuesto es un español universal, hay algo más. Es decir, yo creo que este personaje, quiero que nos lo expliques, por qué le habéis escogido, por qué era un soñador, por qué era un hombre que al final no se echaba para atrás nunca. Entiendo que hay mucho de eso en el nombre de vuestro grupo. Claro, aquí lo que originó este nombre, después de darle vuelta pues dentro del equipo, nosotros somos manchegos. Con Quijote pues llevamos la impronta de nuestra tierra, pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y luego, por otra parte, porque coincidimos, nos encantan los valores del Quijote, de defensa del más humilde, de lucha contra esos gigantes, ¿no? Contra esos miedos que nos acechan, como son, pues en este caso, pues la pobreza, ¿no? Nuestros gigantes, los gigantes contra los que nosotros luchamos son la pobreza, pues al mal, echamos una mano al mal vulnerable, ¿no? Y era lo que iba haciendo pues Quijote en su ruta, en su hoja de vida, ¿no? En su hoja de ruta, pues ayudando a al más necesitado, ¿no? Y salvando pues de sus problemas, pues tratando de echar una mano a aquel que se encontraba en su camino, ¿no? Qué bonito. Oye, venga, dale. Si alguien nos está escuchando, que esperemos que sí, ¿qué podría aportar? Yo también lo espero, te lo agradezco, Chema. Sí, yo espero también que sí, ¿no? Así que, o por lo menos que no nos escuchen los jefes, eso estaría bien. Bueno, ¿qué pueden aportar? ¿Dinero, voluntariado, daros ánimos? Es decir, ¿qué es lo que puede aportar alguien que nos esté escuchando? Pues veréis, el poblado donde se desarrolla este proyecto se llama Nyumbani Village. Nyumbani tiene en estos momentos pues un programa de voluntariado en activo, en colaboración con varias universidades, la Universidad de Navarra, con Universidad Pontificia Comillas, con Deusto, con varias universidades. Cualquier persona que quiera o se encuentre en disposición de hacer algún tipo de voluntariado, pues se puede ponerse en contacto con nosotros, y nosotros canalizaremos, articularemos pues que eso llegue a buen término junto con sus responsables. Y luego, por otra parte, para el desarrollo del proyecto futuro, de toda la parte energética que desde Quijote estamos liderando en Nyumbani, pues simplemente es buscarnos en internet, buscan Quijote Team, contacto, y ya saldrá mi teléfono por ahí. Se puede poner en contacto con nosotros a través de Instagram, pues de mi teléfono personal, y bueno, pues porque vamos a seguir desarrollando e impulsando estas primeras y segunda etapa de proyectos que hemos desarrollado este año. Pues el año que viene la seguiremos ampliando para dotar de ese sistema energético pues de robustez y de mayor potencia, ¿no? Qué bonito. Pues estas son las historias de Quijote, las historias que hemos compartido en otras ocasiones en Ser Aventureros, que seguimos compartiendo. Supongo que ya tenéis el proyecto 8 en marcha o en la cabeza, por lo menos. Sí, en la cabeza, claro. Y estará centrado en Nyumbani, como os digo, y consistirá pues eso en seguir dando pues seguir mejorando el sistema energético del poblado, porque hay muchísimo que hacer. Hay que poner iluminación en las casitas donde viven los menores, pues seguir ampliando pues la red de distribución eléctrica e introduciendo pues mejoras adicionales en todo ese sistema, en todo ese entramado eléctrico. Un abrazo enorme y muchos éxitos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Nos vamos a una mínima pausa. Hasta luego. Ya veis que, como siempre, la gente del Quijote Team nos acompaña y nos trae
hombre, un aire fresco a darle oportunidades y a darle otras historias a gente que lo necesita. Era Daniel Romero, como siempre, de ese Quijote Team. Nosotros nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos libros, tenemos a Alfonso Gea, tenemos montaña, tierra, mar y aire, como siempre en Ser Aventureros. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea. Don Alfonso Gea, buenos días. ¿Cómo va medianía de agosto? Porque ya vamos más para septiembre que para agosto, querido amigo. Bueno, ¿Qué tal está pasando el agosto? Pues el agosto con muchísimo calor, como está pasando, pero de todas maneras también adelantándoos que menudo invierno austral, para nosotros verano, el que están teniendo en todos los Andes, tanto los chilenos como los argentinos, con nevadas súper potentes y con una calidad de la nieve en esa zona del mundo realmente espectacular. También destacaros que, por supuesto, como todos los años, y incluso con más intención, tenemos abiertos el esquí de verano en los glaciares de los Alpes austriacos. Ponseti, que para los más fanáticos siempre es una opción. Hay que madrugar, eso sí, hay que estar en torno a las 6:30 o las 7 ya en pistas, porque a las 12 nos cierran. En cuanto el sol y la meteorología comienza a hacer de las suyas, porque todavía estamos en verano, pues la nieve ya se transforma. Pero está siendo un llenazo total, os lo digo, sobre todo en la zona de los Andes, y eso que hay que tener en cuenta, que si este deporte es caro, que lo es el esquí o el snowboard, imaginaros lo que es en países como Chile y sobre todo Argentina, donde desgraciadamente son pocos los argentinos los que esquían, ¿eh? Tienen que tener mucho dinero. Dime. ¿Eso no es un mensaje para que tengamos también un invierno lleno de nieve o nada que ver? Bueno, si nieva mucho aquí nada. No, la previsión todavía no la ha lanzado la EMET, es difícil de ver. Pero si nos atenemos a cómo ha sido en cuanto a precipitaciones el pasado invierno y también el inicio de la primavera en toda la península, y si vemos cómo está siendo este verano, con temperaturas extremas desde el mes de junio, bueno, pues esperemos que se comporte el invierno con la misma dureza que se está comportando el verano. Si es así, me parece a mí, Ponseti, que venimos a trabajar con crampones aquí a Gran Vía 32. A ver si es verdad. Querido amigo, fuerte abrazo. Un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. A ver, Angulo, ¿dónde me llevas? ¿Qué vamos a leer en mitad de agosto? ¿Qué nos vamos a poner? Pues mira, vamos a hablar de un libro que no es novedad, aunque en concreto esta edición sí que es una novedad. Tú en algún programa decías que estabas releyendo, pues habías leído Las Cuatro Plumas, muchas cosas. Yo también leo, obviamente, mucho libro nuevo, muchas cosas que salen, pero me encanta releer, tirar ahí de la biblioteca y de vez en cuando sacar clásicos a veces de aventuras. Ahora estoy tengo ahí guardado a Ivanhoe, que también es película y es cómic y es todo. Pero es una gozada poder releer así en verano algunos clásicos. ¿Y tú con qué estás? Nos vamos al clasicazo del mundo de los viajes, nos vamos a los viajes de Marco Polo. ¿Por qué escogí este libro? Pues porque, seguro... Exactamente. Seguro que nuestros oyentes lo han leído, lo han echado un vistazo, a lo mejor no completo, capítulos, pero es que acaba de sacarlo, Los viajes de Marco Polo, el libro de las maravillas del mundo, con ilustraciones de Vincenzo Del Vecchio y traducción de Mauro Armiño, y lo ha editado Nórdica Libros, quizás uno de los libros más bonitos
visualmente que yo he visto en mucho tiempo. Trae unas ilustraciones absolutamente maravillosas. No es el libro completo, por supuesto, de Marco Polo, va escogiendo capítulos, va contando cosas. Bueno, sabéis que Marco Polo, cuando vuelve de aquel viaje, aquella vida viajando, algunos piensan que contó, que se inventó, que no fue cierto todo lo que dijo, que fabuló. Bueno, ¿por qué no? Si el viaje al final es ensoñación, es misterio, es descubrimiento, y sabéis que cuando estaba preso en la cárcel, pues allí le dictó a Rusticelo de Pisa, pues bueno, todo eso que lo había visto o que había querido ver. Y de aquella historia, de aquellas historias, pues sale un magnífico libro. Borges dijo en alguna ocasión, a veces es más importante releer que leer. Así que yo creo que debemos hacerle caso al maestro de los maestros, al escritor argentino, y en este caso pues releer los viajes de Marco Polo. Es un libro que alguno ha dicho que es inagotable, alguno lo compara con las Mil y una noches, porque son libros que dentro del libro hay un montón de historias que se van hilvanando unas con otras, que a la vez es geografía, es misterio, es historia, es comercio, porque recordemos que Marco Polo junto con sus tíos pues llegó a China pues comerciando. Entonces el libro tiene 50 acuarelas absolutamente maravillosas, 100 plumillas y sobre todo, y yo diría por terminar, cualquiera de las ediciones, aunque hoy estamos recomendando este de Nórdica Libros, que el libro de Marco Polo es un libro que nos incita a viajar. Como leyendo Marco Polo, hablo por mí de jovencito, no añoramos hacer parte o la ruta completa de la ruta de la seda. Cómo no llegar a esa China que cuando éramos jovencitos era desconocida. Por lo tanto, leyendo a Marco Polo, a buen seguro que vamos a cerrar el libro, vamos a coger el ordenador y vamos a reservar un billete de avión a cualquier lugar del planeta, porque si algo tuvo Marco Polo, verdad o mentira, inventara, ficcionara o contara realmente lo que veía, es que nos incita a viajar. Así que el bueno de Marco Polo en agosto nos está llevando por otras geografías maravillosas. Yo, ahora que estabas recordando a Marco Polo, y lo contaba ahora con esta releída de clásicos, y estoy seguro que Ángel y Chema se apuntan a esta, pero es cierto que todas estas historias, que son unas historias estupendísimas, buenísimas historias, han tenido su reflejo en otras no me va a salir la palabra ahora, andanzas. No. Busco en otros soportes, esa era la palabra que quería dar. En otros soportes, porque Marco Polo es algo que hemos visto no solo en cine, sino también en series, lo hemos visto en cómics, hemos visto, no sé, es que es como que esas buenas historias de siempre sí que han tenido un reflejo en esas otras opciones, bueno, ¿no? Acordaros ahora que lo dice, hablando de Marco Polo, aquella serie que era una bestialidad, la ruta Marco Polo, aquella serie china, claro, que era una locura y joder, es que yo la veía pasmado, afortunadamente. Y que debía valer una pasta hacer esa serie, que no te quiero contar. Y joder, veíamos aquello como, bueno, ojalá en algún momento, afortunadamente en muchos de aquellos lugares, quizás todos he tenido la oportunidad de recorrerlos, pero como tú dices, o sea, es que la literatura es imaginación. Hoy en día otros soportes, hoy en día está internet, están los podcasts, pero vamos demasiado rápido hoy en día con tanto soporte. Y cómo nos ha marcado luego para lo que hemos hecho en la vida, yo creo también. Claro, a eso iba yo, Ángel, que cómo esas aventuras nos han hecho soñar para luego ser lo que somos, ¿no? Pues fíjate, en mi caso, Marco Polo, y durante prácticamente toda mi vida profesional he estado en una agencia que se llamaba Club Marco Polo. Así que en mi caso es que no he tenido escapatoria. Para mí, ese señor que dijo, me voy de viaje, y tardó casi 30 años en volver, para mí es un icono, vaya. Sin ninguna duda, es un referente. Hoy hemos arrancado con Maigua, que también nos ha dado otra mirada a la hora de viajar, y cerramos con Marco Polo, ni más ni menos, que también es otra manera de ver la vida y el mundo y el día a día de cada uno de nosotros. Lo vamos a ir dejando aquí. ¿Alguna cosa más, José Luis? No, simplemente pues eso, terminamos. Viajar es un aprendizaje y como decía Maigua, hacemos así, cerramos el paréntesis, a veces no salen las cosas como queremos, pero esforzándonos y haciendo y poniendo lo mejor de nosotros, la victoria está asegurada. A lo mejor no somos los primeros, pero la victoria la tenemos asegurada. La semana que viene más victorias, más ser aventureros, más viajes, más viajeros. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Un abrazo, Chema, hasta luego. Un abrazo. Gracias, Ángel. Gracias, José Luis Angulo. Adiós, señor Sed felices, ser aventureros.
Para no perderte ningún episodio, sigue en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.